Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El tema de esta noche que les quisiera aquí hablar en este momento es sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que podemos leer en ese pasaje, la Biblia nos dice que es agradable y que perfecta, ¿cierto? Es buena la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y para comenzar en este corto mensaje, la verdad no me pienso extender mucho. ¿Qué es voluntad? ¿Qué significado usted le entiende a la palabra voluntad? ¿Sí? Si hay aquí un valiente que me diga una definición, ¿qué es voluntad? ¿Alguien quiere decir una definición cortica de lo que entiende que es voluntad? Aquí nuestro hermano dice estar dispuesto a darlo sin esperar nada a cambio. Bien, ¿alguien da más por ahí? El querer hacerlo, voluntad. El hermano Ricardo, que siempre tiene una buena definición, ¿no? Deseo de ejecutar o hacer una actividad. Pues bueno, hay muchas definiciones y todas las que han mencionado aquí son totalmente válidas. Como ustedes pueden ver, la palabra voluntad tiene que ver con una acción de hacer, ¿cierto? De hacerlo. Es como un verbo que lo podemos jugar, y entonces hacer la voluntad de uno es hacer una acción, ejecutar, no quedarse como la intención, sino que es más bien como hacer algo. Unas definiciones que son válidas: la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, la capacidad humana de tomar decisiones y llevar a cabo acciones de manera consciente, que es muy importante como tal. Hay veces que la voluntad del hombre se queda corta en muchas cosas, ¿cierto? Hay veces como por ejemplo, en el caso de uno que está sobrellenito de gordura, ¿no? Yo podría decir, yo tengo la voluntad o tengo el deseo de adelgazar, ¿cierto? Pero eso es un deseo como tal. Pero digo, tengo el deseo de bajar de peso, pero al final no me comprometo con hacer una dieta, no me comprometo con hacer ejercicio. Entonces, a pesar de todo que tengo el deseo de hacer, me falta es ¿qué? Voluntad. Esa es la voluntad que podemos definir como tal. No es solamente está en decir en palabras, sino que va más allá de las palabras. Hay una acción como tal. O el otro ejemplo sencillito podemos tocar como el del chico que le ha puesto cachos a la novia, ¿no? Le dice, mi amor, esta es la última y ya nada más. Y le sigue engañando. Tiene el deseo, pero le falta voluntad como tal. Y antes de entrar, quisiera que ustedes conozcan varios ejemplos de la palabra de Dios que nos hablan sobre la voluntad de Dios sobre el hombre. El hombre tiene el deseo de hacer su propia voluntad, porque la naturaleza del hombre es que su voluntad no es dictada por otra persona, sino que el deseo del hombre es hacer lo que siempre ha querido como tal. Es un deseo nato de la naturaleza del hombre. Y así la palabra de Dios toca muchos ejemplos de varios hombres que iniciaron con la voluntad de Dios, pero también se alejaron. El primer ejemplo que quiero tocar en esta hora es el ejemplo de Saúl. Saúl era el rey de Israel. Saúl era un hombre con privilegio en el reino de Israel. Ustedes pueden leer la palabra de Dios, varios ejemplos que el Espíritu de Dios estaba con Saúl en todas las batallas como tal. Y qué privilegio es tener el respaldo de Dios en lo que hacemos como tal. Pero más allá de lo que el rey Saúl hacía en aquella época, ustedes pueden encontrar que el rey Saúl se apartó de la voluntad de Dios. El ejemplo sencillo, cuando Dios le mandó a decirle a Saúl,
tienes que conquistar esa tierra como tal. Y le dice el Señor, y tienes que acabar con todos, tienes que acabar con su rey, con su reino, mejor dicho, destruirlo todo como tal. Y el rey Saúl, listo, iré a la guerra en tu nombre como tal. Y el rey Saúl se fue a la guerra en nombre de Dios y ganó la guerra como tal. Pero cuando el rey Saúl vio que en el reino había encontrado tesoros, animales gordos, bestias bonitas, hermosas. ¿Y qué dijo Saúl? Hombre, yo creo que con esto podemos hacer algo mejor. Y el rey Saúl le dijo, y Dios le dijo al rey Saúl, tienes que destruir todo, no tienes que dar nada con vida. Pero el rey Saúl simplemente desobedeció la palabra de Dios. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Se trajo todo lo que tenía en el reino y se lo trajo para el reino de Israel. Y desde ahí, del momento de la desobediencia a Dios, dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Es decir, más allá de la voluntad mía está la voluntad de Dios. Y es lo que tal vez nosotros no entendemos como creíamos como tal. Porque hay veces que nosotros pensamos que sabemos hacer mejores las cosas, ¿sí? Pensamos en que lo que nosotros sabemos hacer bien las cosas. Y es el peor error que uno puede cometer en la vida. Que creerse sabio por su propia prudencia, lo dice la palabra del Señor. Que cuando confiamos en nuestras actitudes y no confiamos en la palabra de Dios, el hombre se encuentra tanto que realmente se olvida de Dios y su ego crece. Y cuando el ego del hombre crece, créeme, ahí sí Dios se aparta plenamente de él. Ese fue el error de Saúl en ese momento. Entonces, mi querido hermano, en esta hora yo quisiera hacerle entender varias cositas aquí en adelante. Primero, usted y yo somos personas limitadas, ¿cierto? Conocemos nuestro presente, pero no conocemos nuestro futuro. El futuro lo conoce Dios. Más allá de lo que nosotros vemos en este momento, en esta hora, podemos decir, hombre, estamos vivos por la gracia de Dios, eso es verdad. Pero realmente el día de mañana nosotros no lo conocemos. Porque el día de mañana tal vez pase algo, cualquier situación, cualquier momento difícil como tal. Pero créeme que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, créeme que pase lo que pase, Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es por eso, mi querido hermano, que debemos someternos a la voluntad de Dios, sea lo que sea y cueste lo que cueste. Mire, cuando nosotros nos enfrentamos con una situación difícil, ¿qué es lo primero que pensamos? Como el afán de resolver las cosas, ¿cierto? A veces las oportunidades llegan a nuestras vidas y queremos saber qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Y vemos la oportunidad. Vemos que se está presentando una situación y queremos actuar. Vemos de que el problema llega a nuestras vidas y como que nos quedamos encerrados en el problema entre uno y el problema como tal. Y miren, les voy a decir una cosa. La persona que cree saberlo y no confía en Dios comete un error. Toma decisiones aligeradas, sin pensar, pensando que lo que sabe le va a ayudar, pero se equivoca. Mire, le voy a decir una cosa. Hay veces en la vida que llegan las situaciones y por no buscar a Dios, por no escuchar la voz de Dios, terminamos cometiendo errores, ¿sí? Por no esperar la voluntad de Dios, por no orar por tal situación. Puede ser que en el momento de su vida le llegue una relación y usted puede decir, hombre, es que esa muchacha se mira bien, o sea, no, es que ese muchacho se mira bien. Pero usted tal vez ve eso por su propia vista, ojo humano, pero Dios conoce el corazón de esa persona.
Dios conoce qué intenciones pueda tener esa persona con usted. ¿Sí? También como un trabajo. Miren, me llegó una oferta de trabajo y me parece que está como buena, el salario está bueno, está perfecto. Pero usted no sabe que esa oferta de trabajo lo puede estar alejándolo de Dios. Mire, no, es que me salió un tremendo viaje y creo que me voy a cambiar de ciudad. Bueno, puede ser bueno el traslado, pero tal vez no sea bueno que en esa ciudad usted, en vez de acercarse a Dios, ¿qué pasa? Se aleja de Dios. Uno nunca sabe como tal lo que puede pasar más allá. Uno no sabe que el momento de la situación pueda pasar más adelante. Es por eso, mi querido hermano, que la palabra de Dios dice que yo con usted no tengo pensamientos, ¿qué? Pensamientos malos, sino que pensamientos buenos con cada uno de ustedes. Amén. Eso le dice la palabra del Señor, lo que cual invita a cada uno de nosotros a confiar en Él, cueste lo que cueste. Y miren, les voy a decir una cosa. ¿Saben lo que pasó con el criado de Eliseo? Sí saben, ¿cierto? Cuando Eliseo estaba en un pueblo como tal, llegó un ejército rodeándolo. Los iban a atacar, los iban a asaltar, los iban a arrastrar, mejor dicho, venían por Eliseo. Y el criado salió delante de él y le dijo: Eliseo, vienen por ti. Un ejército, grandes varones vienen por ti. Y Eliseo tranquilito, así calmado, dice: ah, bueno, que lleguen. Pero Eliseo, vienen tras de ti, vienen por ti, van detrás de ti. En ese momento Eliseo era un hombre de fe y confiaba plenamente en Dios. Y Eliseo sabe que tal vez tú ves hombres, varones de guerra, tal vez estás viendo eso en este momento, pero yo veo algo más grande sobre aquellas, todas las cosas. Yo veo a mi Dios moviéndose sobre cada uno de mi cabeza, Señor. Yo veo que más allá de hombres hay un ejército. Y eso es lo que vio Eliseo. A tal punto que cuando Eliseo hizo la oración: Señor, quítele la ceguera a mi criado. En ese momento, cuando Eliseo, el criado de Eliseo vio, detrás del ejército había una legión de ángeles de carros y fuego. Porque tal vez ese es el problema de nosotros. Cuando vemos la dificultad, vemos el problema, no vemos que Dios está atrás de nosotros cuidando y velando a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tal vez nuestra mirada puede ser limitada, sí, pero cuando usted tiene la vista en Jesús, cuando usted tiene la vista en Dios, usted, el problema no va a ser el problema más grande, no, 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 no. Cuando usted tiene la mirada de Cristo en su corazón, usted va a ver al grande, al todopoderoso, al guardián, al protector, al que vela y cuida tus pasos de día y de noche. Amén. Qué bueno es confiar en la voluntad de Dios, más allá de cualquier situación, más allá de mis carencias emocionales o afectivas como tal. ¿Saben una cosa? A veces cuando creemos que la voluntad de Dios es darnos un no, a veces nos equivocamos, ¿sí? No sé si usted ha escuchado esta frase o esta palabra, que los no de Dios también son una bendición, ¿sí? Los no de Dios también son una bendición, porque tal vez lo que esté pasando en tu vida, y si tú estás persiguiendo algo, y si Dios no te lo está permitiendo, no es porque Dios no te quiera bendecir, al contrario, Él te quiere bendecir. Pero tienes que entender algo: Cristo no te va a dar algo que te va a llevar al pecado, jamás. Es decir, si tú estás pidiendo a Dios algo y si Dios no te lo está dando, es porque te está guardando para no fallarle. Porque hay veces que el hombre recibe y recibe en grande la misericordia de Dios, pero hay veces por perseguir bienes o cosas emocionales, qué sé yo, tantas cosas que se puede tener en este mundo, cuando los consigue, se aleja de la mirada de Dios y se comienza a perderse en el mundo como tal. Es por eso que la palabra de Dios, que el mundo y sus deseos pasan,
pero la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir ese versículo? Escúchenme lo que les voy a decir. El mundo y sus deseos. Cuando habla la Biblia, el mundo y sus deseos, quiere decir, nos está tratando de decir que sus deseos que tú estás teniendo en este momento, sea lo que sea en este mundo, sean deseos normales, cotidianos. No estoy diciendo que eso está mal, no, está bien. Hay deseos que de pronto formar un hogar, estudiar, trabajar, formar, eso está bien. Pero cuando los deseos dominan al hombre y apartan la mirada de Dios, el hombre automáticamente se pierde en sus deseos como tal. Es por eso que la Biblia dice: pero el que hace la voluntad de Dios, más allá de seguir de sus propios deseos. He ahí la invitación, mi querido hermano, mi querido amigo. No sigamos de sus propios deseos, más bien sigamos los deseos de Jesucristo, porque el que hace los deseos de la voluntad de mi Padre, ese permanecerá para siempre. Aleluya. Y miren cómo es la vida como tal. El rey Saúl tenía un privilegio tan grande. Lo tenía todo como tal. Y tal vez si el rey Saúl hubiera entendido este pasaje, créeme, tendría el reino como tal. Lo tendría. Y hasta de pronto en la Biblia podría hablar, decirlo, que hubiera sido un excelente rey como tal. Mi querido hermano, mi querido joven que me escuchas en esta hora, la palabra de Dios dice: retén lo que tú tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Si tú estás aquí, no es nada más lindo que porque el Señor lo ha permitido. Es su voluntad. Es voluntad de Dios de que tú y yo seamos salvos. Pero mi querido hermano, todo lo que hemos conseguido por la gracia de Dios, y no estoy hablando de bienes, estoy hablando de crecimiento espiritual. Porque desde el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas, usted no ha crecido espiritualmente. Sí. Usted ya no es el hombre que era antes. Usted ya no era el hombre maldiciente, no era el hombre borracho, no era el hombre adicto. Usted hoy en día es una nueva criatura. Usted hoy en día es un hombre consagrado a las manos de Dios. Pero tal vez el espíritu de Saúl puede afectar en nuestras vidas. Porque tal vez al tenerlo en este momento, la gracia de Dios en nuestras vidas, pensamos tomar nuestras propias decisiones, y es ahí donde podemos fracasar. Porque el hombre no conoce el camino, lo que le espera. Porque el hombre no conoce el futuro del camino que puede pasar. Pero el hombre que confía plenamente en Cristo, él sabe lo que le espera: una morada celestial, eterna en la gloria del Cordero. Aleluya. Es un privilegio grande estar aquí. Y yo no quiero que el día de mañana se escuche la noticia: mire aquel joven que servía en la iglesia, apartado, desechado en decisiones. Mi querido joven, yo no creo en eso. Yo creo que en esta noche hay una juventud santa. Yo creo que en esta noche que hay jóvenes especialmente dedicados para el servicio a Dios. Yo creo que en esta hora hay jóvenes dispuestos a seguir la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Que venga el mundo, que venga. Que si el mundo golpea, que golpee. Pero aquí hay jóvenes, y yo lo creo, jóvenes dedicados solamente para Dios. Jóvenes que quieren servir para Dios y no para el pecado. Jóvenes que se quieren someterse a la única voluntad de Dios Todopoderoso. Y esos jóvenes, yo estoy seguro que van a tomar la batuta. Yo lo creo como tal. Y esa es la invitación a esta hora. Más allá de mis propios deseos está la voluntad de mi Dios. Más allá de lo que yo quiera está lo que Dios quiere para mi vida. Que si me da o que si me quita, no importa. Yo sigo en Él. Porque ese tal vez es un trasliz que pasa en la vida.
Que si el día de mañana no me funciona aquello, que si el día de mañana fracasé aquello, que si el día de mañana no se veo las cosas, que si el día de mañana no funciona el trabajo que tanto quería. Y si no funciona, ¿qué pasa? Comencemos a retroceder y a no venir a la iglesia. Así pasa con el hombre, porque así pasó con Job. Job tenía todo, tenía una familia, tenía ganado, tenía riquezas, tenía todo, 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 todo. Y de un momento de la noche a la mañana lo perdió todo. Y la esposa, al verlo tan mal, porque Job lo atacó una enfermedad tan grave, una enfermedad donde realmente le carcomía la piel. Y la esposa de Job le dijo: pues ¿sabes qué, Job? Maldice a Jehová y muérete. Entonces Job concedió, le dice: ¿cómo así, mujer? ¿Acaso de Jehová vamos a recibir solamente lo bueno y no lo malo? ¿Acaso solamente estamos con Dios solamente es por las bendiciones y no tal vez por las calamidades? Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Yo no sé si tal vez esta noche has perdido mucho, no sé si tal vez si estás pasando cualquier dificultad, pero yo quiero que te concentres en algo, y es algo sencillito. Pase lo que pase, mantén la mirada en Jesucristo. Pase lo que pase, situación que travieses, pon la mirada en Jesucristo. Miren, yo voy a decir algo y con todo respeto, no sé, cada pensamiento es respetuoso, pero yo no estoy de acuerdo con el tema de la eutanasia como tal. Eso, la eutanasia no es muerte digna, eso es un suicidio asistido. La eutanasia es un suicidio asistido. Y la eutanasia, aunque no lo creen y aunque la ciencia y las leyes me pueden hasta criticar, pero la eutanasia es un delito contra Dios, porque el suicidio es como el homicidio, pero el suicidio es en contra de uno. Y hoy en día todo el mundo está al revés. Hoy en día, cuando falleció este joven que se hizo viral en redes sociales por un video, uno mira los comentarios decían: qué valiente, qué admirable muchacho. Y yo decía: qué admiración hay en una persona que se quite la vida, sabiendo que está atentando con su propia vida. Yo digo, le faltó alguien que le explicara sobre Job, porque si usted me compara una enfermedad, lo que dio ese muchacho, con la enfermedad que vivió Job, créeme, Job tuvo para morirse y quitarse la vida, pero aún así Job confiaba más allá de cualquier duda, razón, confiaba plenamente en su Señor. Y miren, ya para finalizar este corto mensaje, les quiero traer el versículo, el tema de un leproso. Dice la Biblia sobre un leproso que fue encuentro a su Señor. Resulta y pasa que la enfermedad de la lepra era una enfermedad con tal manera que se decía que la lepra era como la maldición para la vanidad de los hombres como tal. Y es que la lepra carcome la piel, carne y hueso, deja a la persona totalmente desfigurada. Y un día, un leproso sabía quién era Jesús, sabía que Jesús sanaba, sabía que Jesús tenía la autoridad de quitarle la lepra. Es decir, un hombre con lepra está en Mateo 8:1. Un hombre con lepra, más allá tenía una gran necesidad, más allá cargaba con una enfermedad tan pesada lo que tenía la lepra. Y ese hombre sabía quién era Jesús,
Y cuando llegó ante Jesús, el hombre no llegó con demandas, exigiéndole al Señor que lo sanara. El hombre lo que primero que hizo fue postrarse ante él y dijo unas palabras que creo que tienen un gran significado. Le dijo: Señor, si tú quieres sanarme, hazlo. Si usted se pone a analizar, usted en la Biblia va a encontrar personas que fueron sanadas por Jesús que le decían: Señor, sáname. Señor, mi hijo está enfermo, ven y sana. Señor, Lázaro está enfermo, ven y sánalo. Pero en esta ocasión, este hombre, en vez de decirle: Señor, sáname, él le dijo: Señor, si tú quieres, sáname. Es decir, más allá de la voluntad del leproso, él quería la voluntad del maestro. Él no quería que más allá de su propio deseo prevaleciera, sino que más allá de la situación, la enfermedad que se presente, quería que la voluntad del maestro prevaleciera sobre la de él. Y qué gran significado tiene eso en nuestras vidas, porque debemos entender en algo, que más allá de la voluntad de Dios en este contexto de vida cristiana, debemos decirle: Señor, si tú quieres, me casaré con esa joven. Señor, si tú quieres, me casaré con ese. Si tú quieres, me iré a trabajar allá. Si tú quieres, me iré de viaje. Si tú quieres. Porque cuando ponemos la voluntad de Dios encima de nosotros, puede ser que sea un no, pero estoy seguro que aunque sea un sí o un no de parte de Dios, yo le aseguro que usted va a estar bien. Usted va a estar bien. Porque cuando el que hace la voluntad de Dios no se equivoca. Hay un dicho que dice: el que obedece no se equivoca como tal. Y eso es lo que yo quiero tratar de darle ese mensaje esta noche. Y es que más allá de la voluntad propia de uno mismo está la voluntad de Dios, que hay que obedecerla. Y quiero terminar con este versículo en Salmo 19. Lo vamos a leer del TLA. Dice la palabra de Dios: la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a quienes, a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son ¿qué? Al mismo tiempo verdaderas y justas.